Hola chicos, buenas tardes. Bueno, aquí son días, pero buenos días, buenas tardes. Esto es un boletín informativo. Esto lo hago para informar, para poner mi postura y no quiero aclarar dudas. Quiero decirles lo que yo pienso, la postura como dueña de la página Creaciones Mari Crochet Colombia. Yo soy Mari Toro. Facebook me certifica como dueña y propietaria de la página Creaciones Mari Crochet Colombia, Mari Crochet Colombia, que también es una página, el canal de YouTube, Creaciones Mari Crochet Colombia, igual en TikTok, en Pinterest, en Instagram y varias redes sociales más. Ustedes saben que siempre tratamos de tener diferentes redes sociales donde transmitir nuestras enseñanzas, nuestro contenido, nuestra inspiración, nuestras creaciones. Bueno, chicos, como es un boletín informativo, empecemos por aclarar. Yo no soy indígena guayú. Yo soy de Pensilvania, Caldas. Soy Caldas y digamos que mi familia es ya de los lados de Antioquia, pero no soy guayú. Nada que ver con los indígenas guayú, más que el amor por el tejido y por el arte. Nada más. A partir de ahí, nada más me vincula con los diseños ancestrales o con la técnica ancestral de los guayú. No me representa ser guayú o ser de otro lado. No, a mí me representa el amor por el arte y la gran creatividad y conocimiento que tengo. Chicos, les cuento. Voy a dar información. Por lo tanto, empiezo aclarando. Yo como propietaria, dueña o como me reconoce a mí las plataformas, cada plataforma según donde tenga el perfil, me reconoce como que yo soy la persona encargada, dueña, responsable de lo que subo, el contenido que subo, lo que hago, cómo distribuyo mi contenido, para qué lo hago y pues obviamente respaldada por la comunidad, pero la directa responsable soy yo. Entonces, como información, cuando nosotros tenemos una página y nosotros subimos contenido, si ese contenido es bueno, es real, original, es veraz, es auténtico, representa nuestro buen nombre, nuestra capacidad, vamos bien, porque también nos tenemos que ser responsables si el contenido no es lo que debe ser o con la claridad que debe ser. Si hacemos mal uso de patrones ajenos, si hacemos mal uso o un uso indebido de propiedad intelectual de otras personas, la directa responsable es la dueña, la persona que figura ahí. No es mi vecina que me recomendó enseñar, no es mi amiga, no es mi alumna, no es mi amigo, mi esposo o mi primo que me dijo, mira, vi este patrón, enséñalo. No, somos nosotras. O sea, la responsabilidad recae en la persona natural, tú como persona natural. Aclarado este punto, seguimos. Aclarado este punto de que la responsabilidad es de la persona a cargo de la página, en mi caso yo doy la cara en mis redes sociales, soy yo, Mari Toro, nadie más. Tenemos un grupo de trabajo, mi gerente de venta, ayudantes para tejer, ayudantes de muchas otras formas o que están vinculados a mi empresa de diferentes maneras, pero realmente la cara responsable soy yo. Tengan claro eso. Si usted da la cara en redes sociales, la responsabilidad recae en usted. No en ningún tercero. Ni en Google que voy y tomo un pantallazo y entonces Google vayan a dar el reclamo a Google. No. La responsabilidad es suya, de nadie más. Chicos, seguimos informando. Mis patrones no están registrados en la etnia guayú. Los indígenas guayú no tienen derecho a mis patrones. Los indígenas guayú no tienen registro de ninguna manera, ni derecho de autor, ni derecho. Piénsalo como una canción. Si usted escribe una canción, usted tiene derecho a la letra. Pero si otra persona viene y compone la melodía, tiene derecho a la melodía. Si otra persona compone arreglos musicales y hace algún arreglo, va a tener esos derechos. En mi caso, yo creo, diseño, compongo, descompongo, hago arreglos, sumo, bajo a mis patrones. O sea, la única persona que tiene derechos de autor que interviene en mis patrones soy yo. O sea, no hay un tercero que metió mano, que sumó, que yo le coloco esta letrica, le acomodé esta melodía, esta nota musical es mía. No.
Los derechos de autor de mis patrones, que los creo para el contenido de mis redes sociales, hacerlos paso a paso. Soy la única persona autorizada con derecho a enseñar paso a paso cualquier diseño creado por nosotros. Paso a paso, con sus detalles, le sumo, le pongo, todo lo hago yo. Única persona. Respecto a dudas, personas, pues yo reconozco que hay mucho desconocimiento y son muchas las personas que no se preparan para vincularse a redes sociales y para compartir contenido. Primero, no tienen contenido propio. Segundo, cuando quieren crear contenido de terceros, no investigan, no se informan. Entonces aclaro esto, mis patrones no tienen derechos de autor, los indígenas Guayú. O sea, patrones de Mari Toro son de Mari Toro, registrados de Mari Toro, con derechos de autor de Mari Toro. Aprovecho a aclarar, los patrones de los indígenas Guayú, ellos los tienen registrados para que ninguna marca, empresa famosa, empresa reconocida, constituida, empresa formal, empresa internacional, ningún creador, diseñador de otro planeta se adueñe de ellos. Tienen derechos de autor. Cuando yo tomo un patrón, que normalmente son públicos gratuitos, de los indígenas Guayú, digo, son tradicionales de los indígenas Guayú. Son tradicionales, no son míos, no son propios. Tienen que tener muy claro, los indígenas Guayú tienen, yo creo que miles de patrones registrados como patrones propios. Los registraron y los tienen cuidados para que terceros, no solo empresas, sino personas naturales, se quieran apoderar y decir, yo lo diseñé, yo lo creé. No. Sí son patrones ancestrales, no solo de dónde vienen, de las personas que los crearon y que son personas antes que tú, antes que yo. Por eso son ancestrales. Los míos no son ancestrales. Mis patrones son valiosos, porque yo los creo, porque yo los hago, porque le pongo el amor y el trabajo que ameritan, pero no son ancestrales. O sea, jamás puedo decir que es patrimonio de la humanidad porque pues no son así. Sí son míos, tengo los derechos a esos patrones y por eso confirmo, no autorizo a que ningún tercero, ni persona natural, ni empresa, ni fábrica, ni diseñador haga uso de mis patrones. Entonces, eso queda claro. Yo no tengo derechos de autor en los patrones de los indígenas Guayú. La etnia Guayú no tiene derechos de autor en mis patrones. Totalmente aparte. Es su creatividad, es su... Ahí sí sería aclarar. Ellos como comunidad tienen derecho a todo lo ancestral. Lo que había antes y lo que llega ahora, que se ha creado por ellos, por indígenas Guayú muy grandes, como las mamas, como las personas que realmente tienen muchos años construyendo esto de las mochilas, como lo que hagan hoy nuevo. Es derecho de ellos. Lo mío es mío. O sea, tengo que aclarar eso, porque están muy confundidos pensando que yo tengo derecho en patrones Guayú, que los Guayú deberían tener registrados mis patrones. Aclaro eso. Nada que ver, muchachos, no es por ahí. Es simplemente desinformación y bastante ignorancia. Terrible, muchachos, que nos metemos en un mundo donde no investigamos ni siquiera un poquito. Bueno, aclarada esa parte, mi propósito, cuando yo empecé a enseñar, yo tejo hace, creo que 33 años, más o menos, llevo tejiendo. Sí aprendí de una indígena Guayú. La vida es bonita conmigo, maravillosa. Por casualidades de la vida, llegó una parejita de indígenas Guayú a mi tierra, que está lejos, Caldas, lejos. Y aprendí viendo cómo tejían, aprendí lo que hacían, lo aprendí muy bien. Y toda la vida he tejido, pero por cosas de la vida me dediqué a hacer muchas otras cosas antes de ser maestra en técnica Guayú. Yo me dediqué a hacer tantas cosas, pero los fines de semana tejía, vendía monederos, mochilas a mis compañeras, pero por cosas de la vida me di cuenta que la enseñanza o lo que había en el mundo digital no era ni real,
ni era nuevo, ni tenía un desempeño a mejorar, conocimientos que eran muy leves. Estoy hablando de las personas comunes, no de las indígenas guayú. El conocimiento de ellas es perfecto, maravilloso y completo. Estamos hablando de nosotros los humanos, los que estamos muy fuera de la etnia guayú, que no pertenecemos a la etnia guayú, teníamos un conocimiento muy leve. Digo teníamos porque yo no me había dado cuenta el conocimiento que tenía y la falta de distribuir mi información para que las otras compañeras que querían tejer, querían hacer ingresos, porque realmente para eso enseño yo, para que usted haga una pieza única y genere ingresos. Mi propósito es que yo enseñe a hacer una pieza bonita, diferente. Yo siempre les digo a las chicas, yo doy ideas, la magia la pone usted. En el momento que teje y la obra de arte, ¡wow!, sale. Eso es todo. Yo doy la idea, sí, es mi patrón, es mi diseño. Yo se lo pongo a usted como idea. Está bien que ustedes pueden tejer mis patrones, mis diseños, para eso lo hago. Para que usted venda la pieza hecha. Usted puede vender la pieza hecha, obviamente teniendo claro que el patrón es mío, que lo aprendió conmigo. Les agradezco mucho que la mayoría de personas lo hacen así. Soy alumna de Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia. Con ella aprendí y miren las obras de arte tan hermosas que hago. Venden sus piezas, reciben ingresos extras y ese es mi propósito. Teniendo claro esto, que yo enseño para que usted teja y venda piezas únicas, hermosas, diseñadas por mí, creadas por mí, pero tejidas por sus manos, necesitamos aclarar. El derecho de autor, el derecho a los patrones sigue siendo mío. La creatividad y los cambios que yo hago, las estructuras, lo que yo manejo en mis redes sociales, sigue perteneciendo a mí. Bueno, siguiendo por este mismo caminito de que la idea es que usted venda las piezas hechas, que genere ingresos, que sepa para qué se utiliza el hilo que manejamos, en qué puede sacar beneficio de su tiempo libre, de su conocimiento, de su inteligencia, de su tiempo extra, que diga usted, salí de trabajar, quiero hacer algo que me genere ingresos, eso. Tejer con Creaciones Mari Crochet Colombia, conmigo como Mari Toro, y generar ingresos extras vendiendo sus prendas hechas. Teniendo esto claro, chicos, si usted desea, subamos un escalón. Pensemos que usted no es una alumna y desea vender las piezas hechas. Usted es un artesano que usted desea tejer mis patrones, pero enseñarlos en público. O sea, tienes una página, tienes un canal, tienes un perfil y dices, yo quiero el diseño de Mari Toro, lo quiero enseñar en mis redes sociales. Tú tercero, tú. O sea, no soy yo Mari Toro, es un tercero. ¿Cuál es el camino a seguir? Primero, comunicarse directamente conmigo, pedir mi autorización para usted poder hacer uso de mis diseños. Sería un uso, lo que digo, escalamos de nivel, un uso comercial. O sea, usted va a querer distribuir un video, tutorial, explicación, paso a paso, posiblemente hasta el patrón, para que las personas que la siguen, que son su comunidad, adquieran ese patrón, ese tutorial, ese video, esa explicación con usted. Pero el patrón es mío. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Se va a comunicar directamente conmigo, con Mari Toro, va a pedir la autorización, que en mi caso, piénselo como una canción. Si yo autorizo a que o renuncio a los derechos de autor en ese patrón para que usted lo haga suyo y lo comercialice a su gusto, lo haríamos en una notaría. Eso sí se hace en una notaría. Registrar los patrones no se hace en una notaría. Eso es otro tema. Pero la autorización o el que yo renuncie a mis derechos como diseñadora patronista de ese diseño, sí lo haríamos en una notaría donde yo le cedo a usted los derechos de autor, le cedo a usted los derechos, renuncio a cualquier reclamo, obviamente con dinero de por medio. Usted pagaría por mi servicio, porque yo estoy prestándole un servicio como diseñadora. Entonces yo renunciaría a cualquier reclamo, pero lo hacemos en notaría por escrito. Que usted tenga un documento donde me diga, vea, señora Mari Toro, usted acá me firmó que yo le compré ese patrón y usted renunció a los derechos. Usted en la vida va a recibir regalías, cesantías, prestaciones o cualquier
cualquier ingreso o beneficio económico de este diseño, porque usted renunció a ese diseño. Usted creó ese diseño para mí, que diría la tercera, ¿no? Entonces, que sea en un papelito escrito y obviamente bajo notaría, con un notario que certifique que yo, Maritoro, renuncié a ese patrón y le cedí los derechos a usted. Ahí sí, de esa forma sí. Aclaro esto que sería por notaría, porque solamente adquirirlos como los vendo yo, que es en PDF por WhatsApp, que es una suma bastante económica, no estoy renunciando a mis derechos. Yo vendo patrones, pero estoy vendiendo una copia de mi patrón. No estoy renunciando a mis derechos. Por eso aclaro, si usted tiene un papel que confirme notaría que yo, Maritoro, renuncié a los derechos de ese patrón que ahora es suyo, que yo renuncié a recibir cualquier ingreso económico, sí acepto en que no voy a hacer reclamación. Pero si es un patrón común, si es un patrón que yo digo, chicas, ya está el patrón listo, lo vamos a distribuir, lo vamos a poner a la venta, ese patrón sigue siendo mío, mis derechos. ¿Usted qué derecho tiene al comprar un patrón? Hacer las mochilas que quiera o los monederos o el diseño que usted desee y vender las piezas hechas. Reconociendo, obviamente, que es mi patrón. Si usted es una marca, una empresa, una fábrica, tiene que darme ese reconocimiento, que soy Maritoro y que usted está distribuyendo mochilas que está elaborando con mis patrones, aclaro eso. Entonces, el que usted compre un patrón no le da derecho a que yo renuncie a cualquier reclamo. No, señor, no renuncio a los derechos de autor de mis patrones. Si yo se lo vendo por notaría, con todo lo que acabo de explicar, sí, pierdo cualquier derecho a reclamar sobre un patrón o un diseño que yo haya creado, pero que vendí los derechos a un tercero. Teniendo esto muy claro, vamos a terminar ya con una partecita para confirmar. Pero recuérdelo, los patrones son como las canciones. Tiene derecho el que la escribe, el que hace la melodía, el que le hace arreglos y obviamente se suman varias personas. En mi caso de los patrones, como soy yo la que los elaboro, no hay más derechos, no hay más personas que puedan reclamar. Por lo tanto, mi comunidad, yo, Maritoro, y mi comunidad, vamos a ser muy claros que cualquier uso inadecuado, cualquier uso de terceros, bueno, soy la única que doy cara en las redes sociales como Maritoro Creaciones Mari Crochet Colombia, entonces de mi equipo de trabajo no hay otra persona que dé cara, así que terceros me refiero a cualquier otra página, canal, perfil en redes sociales que use mis diseños. Usa mis diseños ¿de qué forma? Tejiendo prendas como mochilas, monederos y etcétera. Bueno, ahí va a quedar constancia de todo lo que hacemos acá. Paso a paso. Que dé explicaciones vuelta a vuelta de talleres, tutoriales y clases que yo haya enseñado. El que yo enseñe clases públicas, patrones propios, no quiere decir que haya renunciado al derecho de autor de mi patrón. Recuerde, piénselo como una canción. Los artistas sacan canciones para publicar. Las canciones no se quedan en un cajón. Las canciones no las dejan en un archivo. Las canciones son públicas. No por eso usted va a venir a tararear la canción en una red social porque se me pegó la gana y digo, si él no quiere que lo copien, que no comparta, que es la información y los mensajes que me están llegando a mí. Señora, si usted no quiere que yo haga lo que usted hace, no lo comparta, porque así. Y tengo las pruebas, muchachos, porque vamos a juntar muchas cositas, solo por aclarar, pero solo como por información, ¿no? De que no publico, yo Maritoro tengo que salir de las redes sociales, no publicar si no quiero que otras personas hagan mal uso de mis patrones. Y no, chicos, firmemente, mi comunidad, con el apoyo de mi comunidad, cualquier uso inadecuado, cualquier uso que no tenga un papelito donde diga Maritoro renunció a los derechos de este patrón y me los cedió a mí, no es válido. O sea, si usted tiene ese papelito donde yo le cedí mis derechos de autor, puede hacer uso de mis patrones. Si no, no. ¿Qué uso no vamos a permitir en las redes sociales? Que hagan tutoriales paso a paso, que enseñen o que digan, por ahí encontré el patrón.
No, por ahí no encontré el patrón. Mis patrones son de pago. Si alguien se lo compartió a usted, esa persona también está incurriendo en un delito porque está promocionando la apropiación inadecuada de patrones. En mi caso, vuelvo y digo, no son ancestrales. Hay muchas personas que pelean que porque se apropian inadecuadamente o de una forma que no es correcta de patrones ancestrales. En mi caso, estos no son ancestrales, pero son propios, creados por mí, diseñados por mí, difundidos por mí, pero vuelvo y repito, una canción la sacan al mercado y no porque la canción sea pública y esté en el mercado, usted tenga derechos a ocupar el puesto del artista o el puesto de la persona que lo creó o el compositor. Tenga muy claro eso. Piénselo siempre como una canción. O sea, usted piense los derechos de autor de esto que hacemos nosotros, que es artesanal, es igual a las letras de una canción, a la melodía de una canción, a la composición de una canción. Igual. Es artesanal, sí es artesanal, pero yo no tengo menos derechos porque sea artesanal. Agradeciendo a la comunidad que me apoya, pidiendo disculpas a mis compañeros de la comunidad que les invalidaron su opinión, ya que muchos compañeros dieron su opinión, dieron un poco de información con la que ellos cuentan y los invalidaron. Simplemente ocultaron sus mensajes, bloquearon a las personas y su opinión no contó. Su opinión la invalidaron de una forma bastante atrevida, ya que si estamos en este medio o estamos en redes sociales, debemos tomar en cuenta la opinión de los demás y más cuando es respetuosa, sin ningún, digamos que sin ninguna malicia. Vamos a dejarlo ahí, sin ninguna malicia. A mí sí me han llegado muchos mensajes por interno con mucha malicia y yo siento que bastante pesados, donde me dicen no publique, no trabaje más en redes sociales, cierre sus cuentas, que la verdad muchachos, ahí los tenemos porque sí, tienen bastante oscuridad, dejémoslo en que tiene oscuridad y maldad. ¿Para qué le vamos a quitar esa palabra? Donde no sé cómo tomarlo, pero sí voy a dejar muy firme mi postura. Yo, Mari Toro, voy a reportar junto con mi comunidad, a reportar, a reclamar y a pedir mis derechos. No voy a renunciar a los derechos de mis patrones. No renuncio a la libertad de crear contenido en las redes sociales. No renuncio. Se lo estoy diciendo a usted, que fue la que mandó los mensajes y me está diciendo renuncie y sálgase de redes sociales. No voy a hacerlo. Estoy en la comodidad de mi casa. Estoy en la protección de mi barrio, de mi sector, de mi hogar. Creo yo que tengo el derecho a compartir mi conocimiento. Ni renuncio al derecho de estar en redes sociales enseñándole a mi comunidad, ni renuncio al derecho de mis patrones, de mis diseños. Tengo muy claro, chicos, que lo que hacemos lo hacemos bien y lo hacemos para el servicio de mi comunidad, para que ellos vendan las prendas hechas y generen ingresos extras. Aclarado eso, chicos, yo cuando tengo algún inconveniente, alguna reclamación, porque ya acabo de decirles que yo directamente hago reclamaciones del uso inadecuado de mis patrones, lo primero que yo hago es buscar un número para hablar directamente con esta persona por una llamada. Yo hablo con la persona y le digo, soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia. Este patrón que usted está usando o desea usar es de mi autoría y yo no estoy ni renunciando ni dando permisos para que lo utilicen en tutoriales, en paso a paso, en talleres, ni privados, ni públicos, ni redes sociales, ni que otras personas lo tomen como propio, que no hagan ningún uso comercial del patrón. Yo le hablo a la persona, normalmente la respuesta es de malas, yo lo voy a usar, una alumna me lo dio, alguien me aconsejó. Cuando yo le digo, no, disculpe, lo que pasa es que lo creé yo tengo derechos de autor, yo lo creé, yo escribí cada palabra de ese patrón, yo tejí y destejí para confirmar que lo que yo creé como un PDF, un diseño,
quede una mochila o un arte o una artesanía tan espectacular. Entonces, de antemano le pido de corazón que no lo enseñe, que no haga el paso a paso. Si usted desea una mochila tejida, puede tejer usted su mochila, pero no se lucre económicamente de mi diseño porque yo no lo autorizo. Lo hablo de una forma muy concentrada y sobre todo muy decente, porque yo soy artesana y amo que me respeten y deseo respetar a los demás. En algunas ocasiones me han entendido muy bien y han respetado mi opinión, mi decisión, han respetado mi autoría como dueña del patrón y el diseño. En otros casos no respetan y antes transversan todo y empiezan a dar información falsa de que es de los indígenas guayú, que si no es indígena guayú entonces no tiene derecho a tener derechos de autor, que porque si usted no es indígena entonces no tiene por qué crear contenido guayú, que ese tipo de información es falsa, chicos. Todos tenemos derecho a contenidos en las redes sociales, no importa de si usted hace chistes, bromas, si usted hace ropa de vestir, no importa, todos tenemos derecho. ¿A qué debemos de concientizarnos? ¿En qué debemos concientizarnos? En que mis derechos no pueden superar a los derechos de los demás. Mucha gente opina siempre, ay, pero profe, es que usted lleva muchos años. No, no importa los años, puedo llevar 2 meses trabajando, aunque no lleve los 37 años que llevo tejiendo. No tiene nada que ver, tiene que ver es que son mis diseños. Entonces, chicos, nada, acá les dejo este boletín informativo. Espero que hayan aclarado dudas, que me conozcan, que sepan que yo soy Mari Toro. En todas las redes sociales siempre aparecemos como Creaciones Mari Crochet Colombia, en que soy diseñadora. Yo saco gráficos, saco patrones escritos, creo diseños desde cero, patronista, y que soy una persona que se deja hablar. Que quede claro eso. Yo escucho razones, me pongo en la posición que no renuncio a los derechos de mis patrones, a eso no renuncio, no he vendido los derechos a ningún patrón hasta el día de hoy y creo yo que tiene que ser una propuesta muy importante que me saque de pobre para yo renunciar a los derechos de mi patrón. Porque mientras sean mis patrones igual que las regalías de una canción, de una obra literaria, toda la vida voy a recibir ese ingreso. Mientras yo no renuncie a mis patrones, toda la vida voy a recibir económicamente los frutos que den mis diseños, mis patrones. Por eso no renuncio a ellos, jamás he renunciado a ninguno de los patrones que hemos creado y espero y aspiro que esto quede claro. Entonces, chicos, cualquier otra dudita, haremos más boletines informativos hasta hacernos escuchar y entender, porque a veces de pronto no nos entendemos y esa es la falla. Hay que hablar, desentender. Explique su opinión, su posición y vamos viendo cómo esto empieza como a aclararse y a entenderse de qué se trata los derechos de autor como patronista. Piénsalo como una canción, que le quede en la mente. Piense como una letra, una melodía, como la nota musical, como arreglos que se hacen, a ver hasta qué punto uno puede lucrarse con el trabajo de los demás. Chicos, nos vemos más tarde. Hoy tenemos todas las clases. Hasta pronto.